Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Creo que los tengo un poco abandonados con los videos largos, pero siempre están en mi corazón. Realmente he pasado semanas y semanas muy ocupada, por eso siempre ando publicando videos cortos, pero aquí estoy. Y nada, quería retomar un poco los orígenes de lo que ha sido para mí este canal, que es contar un poco mis experiencias como periodista. Bueno, y en esta oportunidad les voy a contar un poquito sobre mi gran sueño de niña y de adolescente, que era ser periodista deportivo. Por cierto, los que no me conocen, para las personas que son nuevas, que han visto mi video pero no saben mucho de mí, soy Andrea Limongi, soy periodista, soy ecuatoriana, tengo una discapacidad física. Y nada, he cumplido muchos sueños gracias al esfuerzo de mis padres y mi propio esfuerzo. Y nada, con la gente linda que me he encontrado en la vida. Y nada, me gusta pasar rompiendo barreras porque lamentablemente nuestra sociedad está muy llena de estas. Y nada, quiero pedirte que te suscribas al canal, que veas mis videos, comentes. Y nada, así apoyas muchísimo y sobre todo que es gratis. Bueno, vamos a retomar. Como les decía, cuando yo era niña y adolescente me encantaban los deportes. Y en la escuela yo nunca hice educación física por, digamos, obvias razones, porque en ese momento como que era ilógico que una niña con discapacidad que no caminaba hiciera deportes. Más allá del típico ejercicio que se hacía en las escuelas, ¿no? Calistenia, creo que se llama calistenia. Pero bueno, les cuento que cuando pasé al colegio, para mí sí fue como duro porque en la escuela me ponían la nota de educación física, en el colegio no. En el colegio mi profesora era muy estricta y me mandaba a hacer tareas. Mis notas eran tareas, mientras mis compañeras las sudaban en la cancha, yo tenía que hacer tareas investigativas sobre qué son los roles. Recuerdo que una de las que más me gustó y creo que me enganchó fue que hiciera una carpeta sobre los Juegos Olímpicos del año 88, si no me equivoco. Entonces imagínense ustedes. Me acuerdo que mi papá me compraba los periódicos local, nacional, y yo recortaba. Y no sé, ahí hubo un enganche que me enamoró de los deportes. Y me empecé a interesar mucho en los deportes en general. Porque quizás como esta tarea me gustó tanto, me enteré sobre tantas disciplinas deportivas que me enganché. Así que bueno, hice una carpeta, me saqué una buena nota y luego mi profesora lo que hacía es que yo le expusiera a mis compañeras y a su vez ellas también dieran un examen sobre lo que yo decía. Y así por el estilo me mandó un montón de tareas. No era la mejor alumna tampoco, no crean, no es lo mismo hacer deportes físicos que hacer deportes en el papel. Pero bueno, luego de esto, ya adolescente, también me enganché con la Fórmula 1, que la transmitía una televisión a nivel nacional, uno de los canales, donde estaba el padre y el hijo, los señores Michelet. Entonces, yo recuerdo que no me perdía ninguna carrera de la Fórmula 1. Sabía los nombres de los competidores, sabía los nombres de los equipos. Es más, ya estaba aprendiendo hasta ciertos términos técnicos sobre los lugares donde se llevaban a cabo. Y para mí eso era como, wow. No me perdía, me levantaba en la madrugada. Qué chica, estoy hablando de cuando yo tenía 14, 15 años, hacía esas cosas. Yo creo que muy pocas. Pero bueno, mi amor por la Fórmula 1 lamentablemente se acabó el día que murió Ayrton Senna, que era mi competidor favorito. Ese fue un día muy triste, lo recuerdo. Yo estaba ya trabajando en el periódico donde estuve y nunca lo voy a olvidar. Fue un día realmente triste. Un chico señor que tenía para llegar mucho más lejos, para darnos muchas más emociones, falleció trágicamente en un accidente en la pista que él amaba, haciendo lo que él amaba. Así que bueno, de ese día mi amor por la Fórmula 1 se acabó. Y ya que estamos hablando de deportes, aquí tengo una almohadita de mi equipo favorito en el fútbol. No me rayen los barcelonistas, que esto es puro amor, aquí no hay pelea. Yo creo que este amor que le tengo a los deportes también es porque mi papá de pequeña siempre nos llevaba al coliseo a ver encuentros de básquetbol, de voleibol. Las olimpiadas en las escuelas aquí en Ecuador son como wow, muy emocionantes, y yo creo que ahí empezó mi amor por los deportes. Y nada, he ido
a ver muchos partidos de fútbol. Tuve la oportunidad de ver a los Globetrotters aquí en Puerto Viejo también. Fue una experiencia increíble. Y no he ido a todo lo que he querido en temas deportivos, pero bueno, quizás en algún momento cumpla algunos de mis sueños. Bueno, como les decía, el tema de la Fórmula 1 ya no fue lo mismo. He querido enganchar nuevamente, me he puesto a ver en las aplicaciones de películas y de documentales para ver si me engancho nuevamente. Obviamente sí sé quiénes están ahí al frente, quiénes son, cuáles son los equipos que están siempre arriba y todo esto, pero no sé, la motivación se fue en ese deporte, aunque me sigue gustando, pero ya no es igual. Sin embargo, el amor por los deportes siempre quedó. Y cuando yo estaba en el colegio, teníamos que hacer la tesis para graduarnos. Y a mí se me ocurrió que yo iba a hacer una tesis sobre el fútbol ecuatoriano. Entonces, un compañero me dice, Andrea, hagámoslo juntos. Y así fue. Nuestra tesis o monografía se llamaba en esa época, era los problemas del fútbol ecuatoriano. Para lo cual, no les voy a decir que fue la mega monografía, pero sí entrevistamos a jugador, a director técnico, periodistas deportivos y analizamos un poco la situación del país. Y le hablo en una época que nuestros futbolistas no brillaban como lo están haciendo ahora a nivel internacional y ganando millones de dólares. Pero creo que esa tesis para un par de jóvenes fue muy interesante y quedó registrado allí cosas que creo que han cambiado. No digo que por nuestra tesis, no, pero sí hicimos un análisis de qué pasaba, porque nuestro fútbol en ese momento no despegaba, porque al final era y sigue siendo el deporte rey, el que todos mueren por él, pero que no necesariamente es el que nos da más alegrías. Bueno, así que así continuó mi vida involucrada al tema deportivo. Y como lo comenté en otro video, cuando yo estaba en el 6º curso del colegio, nos dijeron que entrevistáramos a una persona que tuviera la profesión que nosotros queríamos. Y yo escribí una entrevista y le mandé un papel a nuestro recordado periodista deportivo manabita, Alan Miranda. Ya no está con nosotros, pero él gentilmente me las contestó. Y puedo decir que esa fue mi primera entrevista a un periodista deportivo, porque yo quería ser periodista deportivo. Cuando ya me involucré directamente en el periodismo, cuando ya estudiaba y bueno, me salió la oportunidad de trabajo, no fui a hacer eso, fui a hacer otra cosa. Pero yo veía a mis compañeros periodistas deportivos y me di cuenta que realmente iba a ser un poco complicado para mí, porque es muy sacrificado ser periodista deportivo. Cuando uno está normalmente con la familia, quizás descansando un domingo, o está en una fiesta o en la playa, que aún así para un periodista que no sea deportivo lo es. Para un no deportivo es más complicado, porque seguro está en una cancha, está en un coliseo, está en un court. Así que no cumplí ese sueño, pero sí hice algunas entrevistas a deportistas. A lo largo de mi carrera como periodista, ya les digo, mi especialidad no era el deporte, pero también me tocó entrevistar a algunas personas involucradas a esta área de la comunicación. Y bueno, por ejemplo, cuando hice mi monografía que les comentaba del colegio, me acuerdo que entrevisté, si no me equivoco, el director técnico de la liga de esa época era Washington Guarino. Y cuando ya estaba en el periódico, entrevisté a Luis Santibáñez, un señor muy agradable, hizo mucha vida deportiva aquí en Ecuador, chileno si no me equivoco. Y nada, me enseñaban que como era una entrevista personal, no tanto de deportes, siempre que tenía que sacar esa frase como más llamativa de la entrevista. Y me acuerdo que mi editora me dijo, mira, pon esta es la frase, y era, no hay cosa más rica que un par de huevos fritos. Así que muy, muy, muy buena persona, muy agradable. También entrevisté a algunos futbolistas como Ever Bueno para mi monografía. Aquí tengo anotado, participé en una entrevista con Carlos Luis Morales, Alfonso Obregón, José Gavica, el marchista Jefferson Pérez. Son de los deportistas que recuerdo ahora que le hice entrevistas, más que a nivel deportivo, a nivel personal. Y nada, voy a compartir un poquito sobre la entrevista con Alfonso Obregón, porque para mí fue muy importante
porque lo hice cuando Ecuador fue a su primer mundial de fútbol y él era el representante manabita, digámoslo así. Entonces fue muy amable, conversamos un poco de su vida, de su experiencia en el deporte, de sus expectativas en el mundial y nada, y creo que eso generó mucha alegría porque imagínense con el amor que la gente le tiene al fútbol aquí en Ecuador y en mi provincia, que en Manabita fuera, fue muy, muy bien visto y muy, muy agradecidos, ¿no? También me acuerdo que entrevisté a José Gavica, que fue jugador de Barcelona y vino a jugar al Delfín. Entonces esa entrevista no la iba a hacer yo, sino una compañera. Pero me pidieron que yo la haga porque algo tuvo que hacer ella. Entonces fue una de mis experiencias que sí fue como fuerte porque no había carro en ese momento en el periódico y me dijeron que me fuera en bus. Y en mi vida había viajado, no, sí había viajado en bus, pero con mi mamá o mi hermano. Y esta era la primera vez que viajaba en bus sola. Era un viaje de más o menos de una hora, ¿no? De Puerto Viejo, mi ciudad, a Manta, donde él estaba jugando. Y bueno, habíamos pactado la entrevista a las 6 de la tarde. Entonces esto se lo cuento como anécdota. Él llegó un poquito tarde del entrenamiento, como unos 20 minutos tarde. Mientras se arregló empezamos como 6:30 la entrevista. Muy agradable, conversamos, ya les digo, eran temas más bien deportivos personales, no algo como concreto solo del deporte. Entonces mi compañero fotógrafo de la ciudad de Manta había ido a hacer las fotos. Me dice ese rato, esto ya se sale un poco del deporte, ¿no? Me dice, Andreita, él andaba en moto, te llevo al terminal, pero para esto, bueno, el terminal quedaba al lado del hotel en ese momento, pero como yo no conocía mucho la ciudad, no me di cuenta. Me dice, pero primero vámonos a dar una vuelta al malecón, y nos fuimos a dar una vuelta al malecón en moto. Cuando me fue a dejar al terminal no había nadie, porque en esa época el terminal de Manta estaba en una zona como muy solitaria y no había tanto movimiento de buses. Me quería dar algo. Yo súper nerviosa porque ya era como casi las 9 de la noche, 8:30 más o menos. Y él me dice, no te preocupes, me dice, yo me quedo contigo, que si no llega un bus, yo busco un taxi de confianza y para que te lleve a Puerto Viejo. Así que bueno, así es el deporte, así es el periodismo y bueno, como dicen ahí, así es el fútbol. Me tocó vivir esta nueva experiencia gracias a esta entrevista que le hice a José Gavica. Y nada, también tuve la oportunidad de entrevistar a Jefferson Pérez. Para mí ese fue un quiebre muy importante que este hombre haya dado a Ecuador la primera medalla olímpica. Y como ahorita estoy enganchada con el tema de los Juegos Olímpicos, justamente estoy viendo clavados ahora. Y también esperando que compita nuestra pesista Neisida Gómez. Jefferson Pérez vino como después de ganar esta medalla, estaba por el país haciendo un recorrido y bueno, no fue la entrevista que como yo hubiera querido porque en primera instancia yo le iba a hacer la entrevista a él directamente. Acá fue más tipo rueda de prensa y no es lo mismo una entrevista personal que tú hagas que una rueda de prensa, no se siente igual, no la redactas igual. Y no sé, quizás en algún momento tenga la oportunidad nuevamente de entrevistarlo y de conversar porque me parece que es un personaje que hizo un clic y un cambio en el deporte del Ecuador. He estado publicando en otra red videitos de los triunfos que han tenido los ecuatorianos en las Olimpiadas de París 2024 con bastante acogida. Aquí me los tumban. Pero bueno, lo importante es que esta ha sido una nueva Olimpiada importantísima para Ecuador. Ha hecho más presencia, ha destacado entre los países latinoamericanos. Eso me da mucha alegría, mucha satisfacción. Y nada, yo me quiero quedar con el mensaje de que podemos mejorar, pero hay que trabajar con nuestros deportistas. Y nada, lo más importante es que tengamos fe de que podemos llegar muy lejos, pero para esto necesitamos apoyo, preparación con nuestros chicos desde pequeños, con una buena alimentación y que nuestros deportistas de alto nivel tengan apoyo en todos los espacios, no solo preparación física, sino también psicológica,
apoyo médico a todo nivel. Y estoy segura que en las próximas ediciones de las Olimpiadas, Ecuador va a seguir escalando y ojalá se dé en todos los países para que haya un poco más de equidad a nivel del deporte.